Padre nuestro, te damos gracias una vez más por este gozo que tú pones y nos das constantemente en nuestros corazones, en poder estar juntos con este propósito de abrir tu palabra y recibir la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, que tú bendigas a nuestro querido hermano que tiene a su cargo el mensaje de esta noche, este estudio que está realizando, esta enseñanza para nosotros, para que sea de mucha bendición en nuestra vida. Que tú nos hables, utilizándole a Él, pero sobre todo tu palabra, que llegue a los corazones. En ti confiamos. Bendice a los hermanos que en esta noche estamos reunidos y también a aquellos que no están todavía, pero que sin duda algunos más se han de unir a la reunión. Rogamos que tú guardes, bendigas a cada uno y aquellos que no podrán venir, que tu paz, tu bendición y la porción de lo alto sea para con cada uno de ellos. En ti confiamos y descansamos confiadamente, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este tema de hoy. Les invito a que leamos Mateo capítulo 7, versículo 15. El que primero lo encuentre, por favor, léalo. Así comenzamos. Tiene mucho que ver con lo que veníamos estudiando antes acerca del gobierno de la iglesia. Esto ya va cuando hay un mal gobierno, ¿no? Que es lo que nos pasa a nivel país también. Eh, eh, cuando hay un gobierno malo, eh, repercute en toda la sociedad, ¿no? En los trabajadores, en los trabajadores, en la educación, en la salud, en la seguridad. Es como que un mal gobierno repercute en todo. Y en la iglesia pasa lo mismo. Cuando es malo el gobierno, va a repercutir en todo y bueno, y se va a dar lugar a la delincuencia, a la ignorancia, a, a la falta de conocimiento y un montón de cosas más. ¿Qué dice? Quién lo tiene para leer? Leo, Por favor. guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bien. Entonces ahí nos dice, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Y claro, uno se imagina, me hace acordar a los dibujitos animados, ¿se acuerdan del coyote? Que se quería comer las ovejas y el perro, el pastor inglés, las defendía a las ovejas. Entonces muchas veces para poder atrapar a una oveja, para poder comérsela, se disfrazaba de oveja el lobo. Entonces ahí estaba comiendo pasto entre las ovejas. Y claro, en el dibujito las representan re bien porque las ovejas no tienen un gran cerebro y encima el poquito cerebro que tienen no lo usan. Entonces no se daban cuenta que era el lobo el que estaba en medio de ellas. Y en cuanto tenía la oportunidad, ¡rac! Las atrapaba y se las robaba. Menos mal que ahí estaba el perro, siempre atento, y le pegaba al lobo para que el lobo se fuera. El coyote, el pobre coyote nunca pudo comer ni oveja, ni corre camino, ni nada de lo que persiguiera. Pero eso es el dibujito. Tristemente dentro de la iglesia hay muchos lobos que logran comerse ovejas y evitar que lleguen al conocimiento de la verdad estas ovejas. Ezequiel 22:27 dice, sus príncipes en medio de ella, está hablando en medio de Israel, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Fíjense, está hablando de los que gobernaban, de los que tenían
la función de enseñar, de cuidar al pueblo. Sin embargo, hacían lo contrario. Dice que eran como lobos que arrebatan presa, o sea, la sacaba a las personas. Y lo que lograba era que se derramaran sangre. Y lo que lograba era que se destruyeran sus almas. O sea, el falso profeta, el falso maestro, estas personas despiadadas terminan logrando de que se pierda la oportunidad de salvación. O sea, que las personas no lleguen a conocer a Cristo por, eh, por culpa de ellos, ¿no? Por estos engaños. Y todo va, dice, que destruyen, Ezequiel 22, 27, que destruyen sus almas para obtener ganancias injustas. Entonces, como que el objetivo final de estas personas es ganar dinero, ganar poder, ganar renombre, obtener ganancias, ¿sí? Obtener ganancias. La consecuencia, la consecuencia de esto son almas destruidas y sangre derramada. Fíjense qué duro, ¿no? Sofonías 3:3 es otro que habla sobre los príncipes. Dice, sus príncipes en medio de ella, ya no dice son lobos que arrebatan presas, sino dice son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Miren con qué los está comparando el Señor, con qué los comparaba a estos jueces, a estos príncipes, a estos gobernantes, a estos líderes de Israel, que tenían que llevarlos por el buen camino de obediencia, de fidelidad a Dios, de, de honestidad, y los llevaban por los caminos contrarios, produciendo muerte. Y dice, de los destruía de tal forma que ni siquiera hueso quedaba. Y no solo en el Antiguo Testamento habla de ellos, sino en el Nuevo también. Mateo 10:16, entre otros, ¿no? Hay muchísimos. Pero por ejemplo dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. El Señor les estaba diciendo y nos está diciendo, los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Qué bárbaro, ¿no? El Señor nos está diciendo que nosotros los cristianos vamos a estar en medio de lobos. Qué duro, ¿no? Vamos a hacerlo ovejita, no un lobo en medio de un rebaño, sino que vamos a hacer eh, ovejas, una oveja o unas ovejas en medio de, de un enjambre de un enjambre de lobos. ¿Cómo es qué sería una jauría de lobos? No, una lobería, no, esos son los lobos marinos. ¿Qué sería de los lobos? Se me cortó. Una lobería. Jauría. Se le cortó. Ahí estoy. Hola. Ahí estoy. Hola. Una jauría. Sí. Una jauría sería como la de perros, también la de los lobos, bien. Entonces nos manda como ovejas en medio de la jauría, o sea, tenemos que estar muy preparados. Y nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, qué notable, ¿no? Hoy nosotros vemos que muchos de los líderes de distintas iglesias son astutos como serpientes, pero no son sencillos como palomas, ¿no? Tienen la sencillez también de la serpiente, de los leones y de los lobos. En Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y acá sí tenemos lobo en medio del rebaño. Lobo en medio del rebaño.
Entonces acá nos está hablando de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos líderes, de falsos cristianos, vestidos de ovejas, pero que en realidad son lobos. Eso es lo que nos presenta la palabra. Ahora, cuando hablamos de falso, hay una canción que dice como besito de suegra. No tengo nada contra las suegras, solo contra una nomás. Pero ese falso es muy notable y tenemos que prestar atención, ¿no? Porque no es un maestro falso, un maestro hipócrita. Falso e hipócrita no son sinónimos, porque un hipócrita puede ser un cristiano hipócrita, que se muestra de una forma, pero es de otra. Eso existe y los hay. Pero un falso cristiano es algo inexistente. Nosotros por ahí decimos falso cristiano, pero en realidad es algo que es un imposible eso, porque o es cristiano o no es cristiano. Pero cristiano falso es un imposible, ¿se entiende? Porque falso significa que no es verdadero. Falso significa que se opone a la verdad. Entonces un cristiano que no es verdadero no es cristiano. Entonces decir cristiano falso no es correcto. O es cristiano o no es cristiano. Tengamos cuidado cuando se nos presente eso. Bueno, vamos más al grano, que va pasando la hora. Hasta ahora, acuérdense que en todo momento ustedes pueden comentar, levantar la mano, preguntar, decir, agregar. En cualquier momento que crean oportuno, conveniente, pueden comentar. Es más, si en algún momento se cruzaron con un falso maestro, también pueden comentar, o un falso profeta, un falso apóstol. Tengo unos videitos para mostrar, pero todavía no estoy convencido porque producen daño esos videitos. A mí me producen daño. Así que a lo sumo podemos ver una partecita nomás como para entender las cosas terribles que pasan dentro de unas llamadas iglesias o supuestas iglesias. Pero sigamos. Segunda Pedro capítulo 2, busquemos. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Alguien se anima a leerlo? No nos tiene que sorprender que encontremos falsos profetas, que encontremos falsos maestros. No nos tiene que sorprender porque ya estaba profetizado. Ya lo vimos recién, que el Señor nos advertía que entrará en medio de vosotros, ¿no? Pero fíjense acá qué puntual que es. ¿Quién lo lee? Sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oh, duro, ¿no? Ahora noten esto. Primero que presenta y pone esta palabra como, comparando, ¿no? Entonces nos permite a nosotros entender a los falsos maestros porque los está comparando con los falsos profetas. Entonces tomar, en este caso, pasajes del Antiguo Testamento en lo que hay falsos profetas, para entender cómo siguen funcionando hoy en día los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos pastores, para entender, comparándolo, está permitido, porque dice que así como hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros. Eso primero para tener en cuenta. Después, que meten encubiertamente. Nadie llega a una iglesia diciendo, hola muchacho, buen día, soy un falso profeta
y traigo estas falsas enseñanzas para entregarles a ustedes y tratar de llevarlos a la perdición. No se presentan así, sino que dice que encubiertamente meten herejías destructoras. Entonces son con pequeñas cositas que después se transforman. ¿Vieron también, ya que estamos citando? No, yo estoy citando. Ustedes son más serios. Pero yo pasé mucho tiempo viendo dibujitos animados en mi niñez y me enseñaron muchas cosas, como por ejemplo esto, que si cae un copito de nieve en la punta de una montaña, se puede transformar en una bola de nieve gigante y arrasar con un pueblo entero, ¿no? Algo así sería las falsas, estas encubiertamente herejías destructoras. Empiezan con una pequeña cosita, como una pequeña cosita. Por ejemplo, si al Señor le das 1.000 pesos, Él te va a devolver 3.000 pesos. Oh, qué lindo. Bueno, probemos a ver qué pasa. Pequeña cosita, y ahí está el copito de nieve, que después se transforma en una bola de nieve que destruye una iglesia, que destruye familias, que destruye hogares, que destruye ciudades, ¿no? Cuidado, una pequeña. Después sigue diciendo que bueno, que termina en eso, negando al Señor, ¿no? Después dice que el camino de la verdad será blasfemado. Y es muy triste, porque claro, mucha gente que no es cristiana, del mundo, que por ahí se acerca a una iglesia necesitando consuelo, necesitando guía, necesitando ayuda para algo, ¿qué pasa? Ve estas cosas y terminan blasfemando, ¿sí? Insultando a todos estos evangélicos, son todos unos charlatanes, unos payasos, unos que hacen circo, ¿no? Y chao, no se quieren acercar más a una iglesia. Culpa de estas herejías destructoras, ¿no? Y encima después aclara, otra vez como habíamos visto que lo había dicho Sofonías y Ezequiel, que por avaricia hacen mercadería de los fieles. O sea, ¿para qué los tienen a los fieles? Y porque son los que ponen la plata. Entonces, como ponen la plata, hay que mantenerlos contentos. Vos querés, y es el sincretismo, ¿no? Metido dentro de la iglesia. El sincretismo es, todo es válido. Vos crees en esto, bien, bien. Yo también creo en lo mismo, así que vení, quédate. Eh, 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 Estoy hablando con un hermano, que ustedes lo conocen, y que no está acá presente. Estoy hablando con un hermano que me contaba de una iglesia a la que asistió o asiste, no sé. Sí lo sé, pero no lo voy a decir para no dar más detalle, porque ya me estoy metiendo en un... Bueno, hagamos de cuenta que ustedes no lo conocen, el hermano. ¿Para qué estoy diciendo? Me decía que en una iglesia dicen así, bueno, ¿vos hablas en lengua? Bueno, no importa, porque a lo mejor el Señor, el Espíritu Santo, hoy en día sí se manifiesta de esa forma. Entonces, bien, está perfecto, vení. Bueno, ¿vos crees que hay espíritus de personas todavía en la tierra? Bien, perfecto, quédate, creemos lo mismo, quédate, quédate. Y van aceptando. Tal vez al principio como diciendo, bueno, por ahí los cambiamos, los aceptemos, no los confrontemos y el espíritu a lo mejor después les enseña la verdad. Pero de esa forma se van sumando a la iglesia y se va sumando gente y se van sumando enseñanzas y ya no son simples asistentes, sino que empiezan a tomar posiciones de liderazgo y enseñar en células y hasta llegan al pastorado y nunca fueron corregidos y nunca fueron enseñados correctamente. Entonces ellos siguen transmitiendo sus enseñanzas y no las bíblicas y bueno, y todo vale y todo se permite y todo se logra con tal de que seamos más fieles, que más personas haya. ¿Por qué? Y porque más personas ofrendan. Y cuando más personas ofrendan,
más dinero se tienen. Por eso dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cómo vamos hasta acá? Duro, ¿no? ¿Algo para acotar? Una pregunta Sí, para, para hacer recién decías que el que es cristiano, falsos cristianos no existen, o se es o no se es. Ese mismo concepto podemos también tomarlo para falsos profetas, para falsos maestros, para falsos pastores. ¿Se es o no se es? El cristiano es un acto de fe, lo demás es un acto de una labor, un trabajo, un servicio que hacemos a los demás. Entonces, tras eso, ¿hay bendición o no? Porque no, yo entiendo que no puede haber bendición a alguien que es falso en lo que está haciendo. O sea, ¿no es cierto? Y eso se tiene que notar en una iglesia donde hay una persona que no está actuando como corresponde, la congregación o la iglesia se da cuenta de que está fuera de lugar, fuera de foco. Entonces no puede durar mucho una persona en esa situación, ¿no te parece? tal cual. Así debería ser. Pero traigámoslo a nivel sociedad, ¿no? Porque es muy parecido. Fíjense que son estrategias del enemigo que siempre tuvieron así. Lo hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica mantenía ignorante a la gente, no permitía que la gente aprendiera a leer, no querían que leyera la palabra. ¿Por qué? Y porque eran más manejables, más manipulables las personas. Cuando llegan gobiernos eh, que quieren manejar a la gente, tratan de que el pueblo sea ignorante. De esa forma, se los puede manejar. Pasa, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Las patronales, no, en otras épocas los delegados siempre hacían cursos de capacitaciones para que los trabajadores conocieran sus derechos y pudieran pelear por ellos. Hoy en día no se enseña sobre los derechos de los trabajadores. Es más, se vulneran mucho de los derechos por desconocimiento, porque al no tener el conocimiento de los derechos del trabajador, no se exigen y los patrones, las patronales obviamente, se aprovechan de eso y los explotan y no hacen cumplir esas leyes. ¿Por qué? Por ignorancia del pueblo. O de los trabajadores o de los mismos cristianos. Entonces el gran problema que hay es la ignorancia. ¿Por qué quedan por qué se amontonan tantos cristianos cuando hay falsos maestros? Y por ignorancia, porque en esas iglesias no se enseña la palabra. Y porque los cristianos o no cristianos, los que se congregan en esas iglesias, no estudian la palabra. Entonces, no reconocen. Se cuenta esta anécdota que a los que tienen que reconocer los billetes, los dólares en Estados Unidos, no les no les muestran dólares falsos para que ellos aprendan. ¿Por qué? Y porque hay muchos tipos de dólares falsos, con muchos papeles, de muchas formas, con muchas variedades. ¿Qué hacen? Dicen que los tienen días y días y días tocando todo el tiempo los billetes verdaderos, tocándolos con los ojos cerrados, oliéndolos, teniéndolos en la mano, todo el tiempo teniendo dólares en sus manos durante días y días y días. Entonces, tanto se impregnan con el dólar verdadero que apenas tocan uno que es falso ya se dan cuenta y ya lo detectan. Lo mismo tendría que ser con la palabra de Dios. Estar tan empapados en la palabra de Dios que apenas uno escuche una herejía o una mentira o una cosa falsa, ya uno rápido se da cuenta. ¿Por qué? Porque está empapado en la palabra de Dios. Pero claro, hoy no estudiamos tanto la palabra de Dios. Entonces, cualquier herejía, cualquier mentira, pasa como si fuera verdad.
Y están tan confundidas las iglesias, incluso iglesias bíblicas, tan confundidas, pero culpa de la ignorancia de las personas. Por la ignorancia es que, ignorancia en la palabra, ¿no? Es que hoy estamos desviándonos de la verdad. Sí, doña Elisa. No, prende el micrófono, no la escuchamos. Con respecto a lo que decía Eber, que se termina pronto las iglesias porque se van dando cuenta, resulta que está el pastor Luna de Norteamérica, que es un sinvergüenza, tiene predicaciones muy lindas, dicen que es el pastor uno de los más ricos, pero hace cosas que son diabólicas directamente. Y la gente no se da cuenta de eso, justamente lo que decía Andrés, por ignorancia. Y la iglesia crece, porque no es que Dios los bendice, sino el diablo los amontona, porque quiere tenerlos ahí ignorantes a todos. Una de las iglesias más grandes, donde está el pastor Luna. El Cash Luna, ese es, sí. Tengo un videíto de él. Hay muchos, pero da que hablar este hombre. El tema que ya ahí ya está la bola de nieve gigante, ¿no? En esas iglesias. Estos videitos que les voy a mostrar ya está gigante, pero no empezó así. Empezó, tal vez, digo, ¿no? Empezó diciéndole, y bueno, escúchame, pon el diezmo, ¿no? Tal vez empezó enseñando sobre el diezmo, siendo que el diezmo no es una enseñanza para el cristiano neotestamentaria. Y sin embargo, hoy al diezmo, muchos cristianos lo toman como una religiosidad, siendo que no es algo eh, que sea para la iglesia. Que tenemos que estudiar sobre el diezmo, porque decirlo no es así nomás, ¿no? La enseñanza para la iglesia es que cada uno dé conforme a lo que puso en su corazón. Está bueno ponerse un límite y decir, bueno, yo voy a separar el 10% por lo menos al mes. Pero eso tiene que ser algo que se propone en el corazón, no por una enseñanza, no por una religión. No es que si uno, por ejemplo, no pone el diezmo, va a caer una maldición sobre nosotros. Sino, bueno, otro día hablamos del diezmo porque da para largo. Pero de ahí puede llegar a partir y transformarse en lo que hace Cash Luna, ¿no? Bueno, ¿seguimos? ¿O aportamos algo más? Primera Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu. ¡Oh, qué advertencia, eh! O sea, no creáis a todo espíritu. Y no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, no le creas a todas las personas. No le creas a todo lo que dice ser cristiano, sino probad si son de Dios o no. Pruébenlo. Y ahí está de nuevo. ¿Cómo probar? Y bueno, tocar el billete a ver si es verdadero o no, con la palabra de Dios, comparar. Dice después, ahora vamos a ver bien la clave para probar, ¿no? Para conocerlos. 2 Corintios 11:13 dice, ¿por qué estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, todo fraude dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¡jo! Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay muchos que están disfrazados como maestros, disfrazados como ovejas. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan
como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Fíjense, ¿no? Los ministros y de quién, a quién pertenecen estos ministros. Cuando dice sus ministros, pertenecen a Satanás. Así como su papá se disfraza como ángel de luz, pero es el mismo o el mismísimo demonio, el príncipe de la oscuridad, sus hijos se disfrazan también como de justicia, de luz, pero terminan siendo o demostrando lo que son. Ahora, la clave es esta. Mateo 7:16, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí está la forma de saber quién es verdadero y quién no. ¿Cómo? Por sus frutos. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Ayúdenme con esto. ¿Cuáles son los frutos que debe tener un ministro de Dios, un cristiano? Algo estuvimos viendo los viernes pasados, pero ayúdenme con esto. Hagamos una lluvia de ideas así, a ver cuáles son los frutos que debe tener. Que no amen el dinero, que sean mansos, humildes. Bien. Pero frutos, ¿qué podemos ver de un cristiano o de un ministro para darnos cuenta que son cristianos verdaderos o no? Por su manera de vivir también. ¿Sí? Y si conoce bien la palabra. Bien. Ya mencionó 2 de los 5 que tengo anotados. ¿Qué más? A ver, todos pueden participar, no la dejen a Elisa sola, pobre. La mandan, vos que estudiaste, mandan. Y sepa mantener unida a la congregación. Bien. Que sea irreprensible, dice la Escritura, y eso es para todos, no solamente para los líderes. Bueno, pero apuntemos a los frutos. ¿Qué son los frutos que uno tiene que ver para ver si son cristianos o no? ¿No? Si Todos ama de somos... verdad. ¿Cómo? El amor, si ama realmente de verdad. Claro, bien. Bueno, Ramón, ¿me ibas a aportar algo? Sí, eso que me ganó doña Elisa, que realmente ame a los hermanos, a la congregación, a las ovejas, como también que ame al Señor y el amor al Señor también se demuestra, o sea, se puede ver ese fruto cuando hay un amor genuino, no solamente a los hermanos, sino también a Dios. Ahí en la Escritura, como habla de frutos, tenemos el fruto del Espíritu, que habla todo de las bondades del carácter cristiano, y viene por el Espíritu. O sea, que tiene el Espíritu Santo puede producir esos frutos que son del Espíritu y que se manifiestan en su carácter, en su personalidad, que no es otra cosa que el carácter de Cristo reflejándose en el creyente. Bien, perfecto. La palabra menciona, anoten, 5 frutos que debe tener un cristiano. 5 frutos. Vieron que, ahí vamos. Gálatas 5, 22 y 23. Es el fruto que dice ahí Sergio, que también mencionó Elisa, Ramón. El fruto del Espíritu que habla del carácter cristiano. ¿Qué dice? Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto, no son 9 frutos, ¿no? Es un solo fruto con 9 características. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
o dominio propio, podría ser. La NBI dice amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, confianza, humildad y dominio propio. Ese es el primer fruto que todo cristiano debe tener. Si fallamos en este fruto, probablemente no seamos cristianos, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Por sus frutos los conoceréis. O sea, ahí tenemos las primeras características de un cristiano, que posee amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Segundo fruto, Hebreos 13:15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Segundo fruto, el cristiano todo el tiempo confiesa el nombre de Jesucristo ante todos, ¿no? Todo el tiempo menciona a Jesús, a su palabra, al Creador, frutos del labio, sacrificio de alabanza. No es que está cantando todo el tiempo, sino que está hablando de las maravillas del Señor todo el tiempo. Primero, fruto del Espíritu. Segundo, fruto de labios. Tercer fruto que menciona la palabra que tiene un cristiano, Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto? La santidad, el tener una vida apartada para el Señor. El cristiano verdadero, el que es cristiano, va a tener una vida separada para el Señor. Entonces, todo lo que emprenda, todo lo que haga, todo lo que desee, hacia todo lo que apunta es para agradar al Señor. Presenta su cuerpo en un sacrificio vivo, menciona otro pasaje, ¿no? Entonces, tercer fruto, una vida santa, la santificación para el Señor. Cuarto fruto, Colosenses 1:10. Otra cosa que hace el cristiano. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fruto en toda buena obra. El cristiano verdadero todo el tiempo, cada vez que puede, hace buenas obras, ¿no? Hace buenas obras. No es que va a volver orgulloso cuando ayudó a cruzar la viejita a la calle, no, sino que todo el tiempo está buscando de qué manera puede hacer el bien. Quinto fruto y último, Romanos 1:13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Entonces, cada alma ganada para Cristo es un fruto, ¿eh? Es un fruto que tenemos en nuestras vidas. Entonces, para resumir, primero, frutos del Espíritu. Segundo, frutos de labios. Tercero, una vida santa, en santidad, una vida viviendo en santidad. Cuarto, buenas obras. Quinto, almas ganadas para Cristo. Ese es el combo que nos muestra el fruto que da o los frutos que da un cristiano. No significa que el cristiano ganador va a ser el que tiene el tilde en todos los frutos estos. Por ahí podemos lograr muchos de ellos y fallar en algunos. Pero el verdadero cristiano es el que está tratando de lograr todos los frutos, ¿no? Todos los frutos en su vida. Cuando habla de el Señor Jesús, cuando dijo, por sus frutos los conoceréis, es para que nosotros vayamos viendo.
Mirá su carácter, cómo está su carácter, cómo habla esa persona, qué cosas dice, cómo es su vida, lleva una vida de santidad, eh, respeta a su esposo, a su esposa, eh, cómo se viste, cómo se muestra, cómo está en las redes sociales, cómo, cómo es su santidad, ¿no? Eh, hace buenas obras, gana almas para Cristo, hace obras de evangelista, como le pide Pablo a Timoteo. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Andrés, Ramón. y venimos hablando de los falsos profetas, ¿no? Falsos maestros, perdón. Y a veces también se confunden en estas megas iglesias que están llenas y bueno, confundir ese como fruto lo que están alcanzando, la membresía, la cantidad de gente. Y bueno, también muchos seguramente caen en ese error de decir, este es un verdadero siervo de Dios, mirá la iglesia que tiene, mirá la cantidad de gente. Y sin embargo, tras de eso hay muchas cosas oscuras, ¿no? Que, bueno, todo lo que ya sabemos, pero a veces eso, ¿no? De ganar almas para Cristo, entre comillas, puede llevar a confundir a muchos, obviamente, cuando hay ignorancia de la palabra. Por eso mucha gente va tras estas personas, ¿no? Creyendo que sí, bueno, este es un verdadero siervo de Dios, mira lo que hace, mira lo que, todo. Mirá qué buena la aclaración, Ramón. Algo a tener en cuenta. La Biblia no menciona, cuando habla de por sus frutos los conoceréis, los dones espirituales no son frutos. No son frutos. El don espiritual es un regalo puesto por Dios en cada cristiano, dado por Dios a cada cristiano, pero no son frutos del cristiano, no son logros, no son cosas obtenidas, sino que es un regalo de Dios. Ahora, como decía Ramón recién, las iglesias tienden a medir las capacidades de los cristianos según sus dones. Entonces, cuando tienen dones espectaculares, dicen, ah, un gran siervo de Dios. Y a los humildes y sencillos se los menosprecia, no tiene poder. Sin embargo, ¿qué resalta el Señor? ¿Y cuál es la forma de conocer a un cristiano? Por estos frutos que vinimos viendo. Frutos de labio, vida en santidad, buenas obras, almas ganadas para Cristo, el fruto del Espíritu, su carácter. Entonces, el gran siervo de Dios tal vez sea aquella persona que, que, que no figura en el púlpito de la iglesia. La mayoría de los cristianos a los que el Señor le va a decir, pero qué gran siervo que fuiste, nunca se paró en un púlpito, nunca fue halagado por la iglesia, nunca fue aplaudido de pie cuando tocó una gran canción, sino que fue aquella persona que día a día lograba el fruto o los frutos en su vida, en silencio, sin que nadie lo viera, sin que su izquierda viera lo que hacía la derecha. Y ese es el que el Señor va a reconocer como un gran siervo y lo va a recompensar. Y muchos otros que hacían milagros espectaculares y que eran grandes elocuentes y que estaban en un púlpito y que eran halagados por todo y sorprendidos, ¡qué gran siervo! El Señor le va a terminar diciendo, no te conozco, no te conozco. Qué loco, ¿no? Esto, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones. Si el Señor fuera, si el Señor quisiera todo esto que estamos viendo hoy en día en las iglesias, hubiera dicho, vas a reconocer a los verdaderos por sus dones, por la cantidad de almas que hay en sus iglesias, por el poder
que tienen. Y no lo menciona eso en la palabra el Señor. No lo menciona. ¿Por qué? Porque no es verdad. El Señor mira otras cosas, hermanos. Mateo 24, 23, 25. Dice, si alguno os dijere, mirad, acá está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Está bien. Mateo 24 va a ser en los tiempos de la tribulación, cuando ya no esté la iglesia. Pero fíjense que hoy ya estamos viendo parte de esto. Imagínense lo que va a ser después. Pero hoy estamos viendo, che, mirá, este gran, este gran profeta que hace milagros, hace prodigios, tiene poder del Espíritu, pero del Espíritu con minúscula. Y el Señor nos está advirtiendo, cuidado, cuidado, porque son falsos. Inclusive buscan engañar a los que no escogí. Bueno, vamos a ir terminando. Estoy pasando un montón de versículos, no, pero no los voy a pasar por alto. Simplemente los voy a dejar y seguimos. Si ustedes quieren seguir con este tema, seguimos el viernes que viene. Sí, el viernes que viene. ¿Tienen algo más para agregar? Veamos un videíto, una parte de un videíto, porque a mí me hace daño, seguramente a ustedes también. Si alguno quiere decir, ya está, hagan señas, yo los estoy viendo, o levante la manito, no sé, y yo lo freno, para que vean, son algunos que fui buscando, están en YouTube, pero no les recomiendo verlos, detenerse a ver y ver mucho de esto, porque es basura que entra y puede quedar alojada acá. Pero ya estamos viendo las advertencias. Hace años ya venimos viendo lo que el Señor venía advirtiendo. Muchos nunca estuvimos en este tipo de iglesia. Por eso, para que vean de qué se trata, les comparto algo. Ahí va. Tomado por el Espíritu Santo, dicen. ¿Qué Espíritu Santo? Ese Espíritu de Santo no tiene nada, ¿eh? Por favor, hermanos y amigos, abran los ojos. Y esto está pasando en muchísimas iglesias que se supone que deberían anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a la gente. Esto no es otra cosa, más que pura ignorancia bíblica. Esto parece más... Alabando al Señor, dice. Me pregunto, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde está ahí la paz, ¿no? La benignidad, mansedumbre, templanza, eh, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Sí, doña Elisa, hable. Prende el micrófono. Sí, en esta reunión se nota realmente que es diabólico todo, pero hay un pastor en Chile, no sé si vos lo has escuchado,
el coro SMNA, que cantan, que es una maravilla, que habla hermoso, y se nota, por ejemplo, toda la congregación, están bien todos, pero por ahí aparece uno u otro que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, o sea, como si estuvieran posesionados. O sea que este es más claro de darte cuenta que de Dios no tienen nada, pero hay otros que muy poquito, y sin embargo está mezclado. Que es lo que hablábamos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Pongo un poquito más? Ustedes me dicen. Sí. A ver. Bueno, ven que, fíjense que los movimientos, estas son distintas iglesias, distintos lugares del mundo, ¿no? Iglesias, entre comillas, que los movimientos son muy parecidos. Y cuando tuvimos la posibilidad, o esa vez que vimos, ¿te acordás, Ramón, esta chica que estaba poseída? Viste que los movimientos son los mismos, ¿no? Ese quiebre de cuello, de espalda, de cadera, esos movimientos extraños, esa... yo pienso, ¿no? Me pongo a girar, doy 3 vueltas y caigo. Y esto dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Es algo que los tiene, que obviamente no son ellos, no son ellos. Esta señora, que se la veía excedida de peso encima, eh, y es muy difícil que gire de la forma que giraba. Es más, muchos van como a quererla agarrar, ¿no? Porque es como el trompo que gira y en un momento cae. Y sin embargo seguía ahí girando. Y llama la atención, no sé si notaron en uno, esto me lo hizo ver una vez una persona que había tenido oportunidades de trabajar en este tipo de iglesias, que trataba de rescatar personas de ahí, y me decía esta característica, que en realidad se van turnando. Es como que el demonio que está en ese momento ahí, creo que ya queda claro, ¿no? Que no es el Espíritu Santo lo que produce eso, son demonios. Y que demonios o demonio, y que en muchos casos, cuando se ve ahí en uno de los videos, primero está uno y después salta otro, porque ya se queda quieto y empieza otro u otra, y se queda quieto y salta otro, y va pasando de uno en uno, ¿no? Eh, Fuera el Espíritu Santo, pues, hagamos un supuesto, es omnipresente. Entonces podrían estar todos a la vez. No necesitaría ir pasando de uno en otro. Sin embargo, no, la llenura del Espíritu Santo no es que va a estar eh, uno solo lleno. Podrían estar todos llenos del Espíritu Santo si fuera así, si fuera verdad esto que plantean estas iglesias, de que eso es la manifestación del Espíritu Santo,
que eso es la llenura del Espíritu Santo. Qué triste, ¿no? Como les decía, Mateo 7:23. Cuando viene hablando de los frutos que habíamos leído, que con este empezamos, ¿no? ¿Se acuerdan que el primer versículo que leímos era Mateo 7:15, que lo leyó Don Ever? Sigue diciendo el pasaje así. Leemos de nuevo Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos. Los buenos frutos son estos que leíamos recién, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, o sea, el que da frutos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y después viene esta, ¿se acuerdan de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena? Entonces, fíjense cómo todos estos pasajes, que por ahí conocemos versículos sueltos o algunos nomás, van todos entrelazados entre sí, porque va todo relacionado. El no estudiar la palabra, o sea, no afianzar nuestra fe sobre la roca, que es la palabra de Dios y que es Cristo. Vieron que en la Biblia, muchos pasajes, la palabra y Cristo son sinónimos, ¿no? De ahí que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Cristo. Palabra es verdad, decía Cristo, y Jesucristo es la verdad, leemos. Entonces va todo relacionado, ¿no? La roca firme es Cristo, pero es la palabra también. Al no conocer la palabra es arena. Y todos estos falsos maestros, falsos profetas, están edificados sobre la arena. Entonces ellos le van a decir, Señor, ¿qué le van a decir? Arena. Señor, y no es casualidad este versículo, hermanos, no es casualidad. ¿Qué hacen estas iglesias que se creen poderosas? ¿Qué hacen? Echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros. ¿Y por qué el Señor justamente eso elige en este pasaje? Muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios fuera, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les dirá, yo nos conozco. No es casualidad este versículo, va todo relacionado, hermanos, para estar atentos, para tener los ojos abiertos. Bueno, hasta acá llegamos. Les dejo a ustedes que agreguen algo más si quieren o que digan si quieren seguir o no con este tema. Tengo muchos pasajes más y muchos videitos más también, muchos más, pero también ustedes están invitados a que compartan los que quieran y lo que quieran y pregunten obviamente y hablen del tema. No sé si quieren compartir algo más. ¿Muniro? Hola, Muniro. Sí, ¿cómo andan? Perdón, llegué tarde porque un amigo me habló para que lo vaya a remolcar a la calle. El Emiliano, Ramón, vos lo conoces. Vos sabés que la semana pasada tuve una experiencia porque muchos te lo cuentan, pero otra cosa es que te lo cuenten en primera persona. O sea, muchos contamos, porque yo sé de casos y mucha gente, y otra cosa es que te hable una persona y te lo diga.
Pero antes de contarlo, quiero hacer una aclaración, un agregado. No pude estar en todo, Andrés, y le pido perdón a los demás si repito algo que ya dijeron. Pero vos habías dicho al principio que los falsos profetas o falsos maestros tienen como fin que la gente no conozca a Dios, pero también tiene como fin apartar a la gente de Dios. Y fue el caso que tuve yo. Es una chica que cuando fue a la iglesia de chica tuvo malas experiencias. Nos cruzamos ahora de nuevo en la vida y hablando, nos cruzamos de nuevo, nos cruzamos en la vida y de nuevo salió el tema de ella, de lo que vivía como iglesia cuando yo le dije que era cristiano, y me empezó a contar por qué había dejado. Bueno, pudimos tener una charla positiva, mes a mes nos volvíamos a ver, volvíamos a hablar. Me habla la semana pasada, todavía no sé si fue para echarme en cara o descargarse o esperar un consejo, para contarme que había muerto la sobrinita de 11 meses. Le digo, 11 meses, una beba, sí, ¿por qué? Porque es la beba de mi hermana va a, y lo voy a decir porque no lo voy a defender, va a Medea, y le dijeron que el Señor iba a hacer sanidad, que orara, que no se preocupara, y la tenemos que operar del corazón. Y bueno, pero como nos hacían orar por la sanidad, a esta chica, a la mamá de la beba, yo hablé con la tía, no fue al médico, no lo operaron y murió el bebé de 11 meses. Me contó que toda la iglesia estuvo en el entierro, incluso en el velorio, en el entierro. Qué apoyo, el de Medea, estuvo todo. Cuando la madre quedó destrozada, la llevaron de nuevo al templo para seguir orando, para darle ánimo. Qué bien, hasta ahí venía bien. Cuando la chica termina ese culto y llega a su casa y cae, que llega a su casa y el bebé no está, le agarró una crisis muy grande y empezó a insultar, a despotricar, y llamó a los padres, que son los que iban a medir, le habían dicho que vaya, y todo lo demás. Y la que me llamó a mí, que es la tía, me contaba todo esto, despotricando, y te digo, nunca más voy a ir a una iglesia evangélica, y si voy, que no sea ni Medea ni ninguna parecida, porque... Entonces vos te das cuenta que no es solamente que logran que la gente no conozca a Dios, sino que si la conocen, dejen de ir. ¿Viste cuando te dicen los del marketing que cuando alguien te habla mal de un negocio o de una persona, después necesitas que 10 personas te hablen bien para neutralizar esa mala opinión? Y recién la número 11 que te hable bien es la que te va a convencer de nuevo que esa persona no era así o esa empresa no era así. O sea, una mala influencia, una mala opinión arrastra a 10 personas más incluso. ¿Entendés el alcance que un descreído tiene o un engañado tiene? Entonces, ahí me doy cuenta el trabajo de Satanás. Si yo tengo una iglesia engañada con 30 personas, esas 30 personas salen a hacer daño, y vamos a suponer que cada persona haga mal daño a 10 personas, llega a 300 personas. Si yo tengo una iglesia de 2.000 personas que salen con daño, ¿a cuántas llegan a hablar mal? Y ese trabajo después es muy difícil levantarlo. ¿Cuántas veces tenemos que explicar nosotros y volver a explicar? Bueno, yo le escuché a esta chica, creo que ustedes hubieran hecho lo mismo, y hasta le tuve que dar la razón, porque ella me decía, eso no es una iglesia evangélica, eso es una secta, esos son satánicos, no miren que son de Dios. Y esta chica que algo entendía, habló así. ¿Yo qué le podía decir? Darle la razón. No podía otra cosa. Cuando terminó de hablar y escupir y llorar y maldecir y todo lo demás, ahí le pude hablar un poquito, y ahí me dijo, bueno, algún día volveré, pero pensaré bien si vuelvo a alguna iglesia. El trabajo del diablo ya está hecho. ¿En quién? En la mamá que perdió el bebé, en la familia, en los dos padres, en esta chica y en cuantos más, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que también hacen. Leti. Pará, Murilo, dame un segundo. Pará, Leti, dame un segundo. Uno de los primeros pasajes que leímos fue 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice justamente esto que vos estás diciendo. Lo traigo a memoria para que vean qué real que es esto, ¿no? Que dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Esto es lo que producen, lo dice ahí la palabra, lo que producen estos falsos maestros con estas herejías es que muchos blasfemen el camino de la verdad. O sea, porque muchos no van a blasfemar a Medea,
sino que van a blasfemar a Cristo, a Dios, a los evangélicos. Leti. Sí, me van a escuchar con un poco de dificultad porque estoy difónica y saludo a los que no había saludado más temprano. También me disculpo como Muniro si repito algo que dijeron, porque en un momento fui a hacer la comida y algunas cosas no oí. Pero lo que acabamos de ver en los videos y lo que decía Muniro es algo que es muy evidente y que seguramente la mayoría de nosotros pudiésemos darnos cuenta, pero para mí lo más peligroso es lo que no es evidente y todo ese trabajo que Satanás hace dentro de las iglesias de sana doctrina, que busca destruir, que busca apartar, que busca dividir, ¿no es cierto? Que también lo dijeron hace un rato, creo, el tema de dividir, pero eso que no es tan evidente, que es más sigiloso y engañador como Satanás, que es padre de mentira, ¿no? Eso también quería decir que es tan importante la comunión diaria con el Señor y la lectura de la palabra, que creo que a todos nos cuesta, que no es algo que tan natural fluye, para poder detectar todas estas cosas sigilosas, porque las cosas estas tan evidentes son más fáciles de detectar, ¿no es cierto? Eso quería decir. ¿Viste, Leti, que el trabajo, lo que veníamos estudiando en los viernes anteriores, que el trabajo de los líderes de la iglesia, de los ancianos, de los diáconos y de toda la iglesia en sí, es justamente el detectar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas? Entonces, por ahí también a la hora de elegir o encomendar a los líderes, uno tiene que tener en cuenta eso, aquellos que conocen la verdad, aquellos que están en la sana doctrina, aquellos que se preocupan por aprender, por tener una mirada crítica. Qué importante también todo eso, ¿no? A la hora de elegir nuestros líderes. ¿Algún otro aporte, hermanos? Se ve, Leti, que tenés un problema en el micrófono porque no se te escucha bien. Qué malo. Quiero aclarar algo. A veces cuando le damos con un palo a estas iglesias numerosas, entendemos que la gente de ahí no es salva. Y quiero aclararlo porque he tenido la oportunidad, así como tuve esta ingratitud, también tuve experiencias muy lindas. Llegó gente a hacerme trabajos ahí a la fundación, a otros lados, y hablando iban a Medea también, y no sabes qué lindas charlas y qué clara que la tienen, y cómo les gusta estudiar la Biblia, y a las células que van, y son temerosísimos, y están sirviendo, y están... O sea, está claro que hay de todo. Entonces a veces decimos, hay cantidad, pero no hay gente convertida, porque... Y ahí nos equivocamos también. Dios utiliza todas las circunstancias, si aún en nuestros defectos y en nuestro pecado Dios hace misericordia y perdona y nos usa, aún también en ese tipo de personas. En su momento me acuerdo que estaba el pastor Jiménez, polémico allá en Buenos Aires, y tiene la iglesia Rey de Reyes, Ever, vos la debés conocer, ahí sobre la avenida Muy Grande, el templo de ellos. Y vos no sabés, ustedes no saben lo que era ir a cualquier boca de subte o a cualquier lugar, y estaba la gente de Rey de Reyes entregándote un folleto y predicándote el evangelio. Y vos qué dirías, la iglesia del pastor Jiménez, lo de la gente de ahí no. Entonces a veces mezclamos cómo estos líderes carismáticos o falsos profetas o tal vez largaron bien y les gustó la plata y ya se olvidaron de cómo llegaron, que también puede ser. Cuando llegan ahí ya se olvidan de dónde vinieron y se van por la rama y después se desvían mal, también puede ser. Pero la gente escuche el evangelio, no me pregunten cómo hace la obra del Espíritu Santo, porque yo no la puedo explicar y ustedes tampoco la podría explicar, pero que el Espíritu Santo hace la obra en esas iglesias, las hace. Y otra cosa que quiero destacar también, para no mezclar los tantos, es que nadie se siente ofendido, ¿no? Pero es la pasión al servicio y al compromiso que muchos miembros de allí ponen. Y lo he visto, gente apasionada. No sé quién contaba del ministerio carcelario, creo que la Ivana, claro, vos, Ale Ponce, tu papá, creo, ¿no? ¿Estaba en el ministerio carcelario? Sí. Sí, claro, es correcto. Claro. Y ellos llegan a muchos lados donde nosotros no llegamos.
y están en ministerios carcelarios, y están en merendero, y están en 10.000 obras, y es impresionante lo que laburan. Tienen mucha gente comprometida y bueno, y a veces nosotros no podemos tener un área mínima porque no hay un matrimonio, no hay un líder para hacerse cargo. Entonces, guarda también, no lo digo solo para elogiar a ellos, sino que valga la autocrítica. Las asambleas nuestras, de los hermanos libres, tienden a ver los defectos de los demás para defendernos a nosotros mismos. Nosotros somos pocos pero buenos, salvo y sea la doctrina. Los otros Hay una cosa, perdón. ¿Sí? Hay una cosa que es cierta. Recién decía, escuché que decían, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y es algo tan claro que me quedó grabado. Y yo veo mucha gente, y he visto mucha gente en la comunidad cristiana, no solamente en la comunidad cristiana, sino también ahí donde iba mi papá, a esto de la cárcel, y vos decías, y recuerdo también ese versículo que dice, pero Señor, visité a los enfermos, fui a la cárcel, y no te conozco. No te conozco. ¿A dónde vas a ir? Eso, nada más eso quería agregar. Entonces, como colofón, y cierro, gracias Ale, y bien, guarda también en criticar a los otros para defender lo nuestro, ¿no? También nosotros no tenemos que poner el saco. Si somos inconstantes, tenemos que asumirlo. Si nos falta pasión y fuego, tenemos que asumirlo. Si le tenemos miedo a los desafíos, tenemos que asumirlo. Si a veces nos cuesta hacer un cronograma, un organigrama de nuestra iglesia, decir estas son las áreas y estas son las áreas que faltan cubrir. ¿En cuáles vas a estar vos? ¿En cuál vas a servir? Y bueno, ese organigrama termina por la mitad porque no hay gente. Asumamos esos defectos también. No nos alcanza a decir, pero las iglesias grandes, mira el problema que tienen. También tenemos que aprender a ver la nuestra, ¿no? Y aun cuando uno cree ser temeroso en la doctrina bíblica, tal vez está fallando en otras cosas. Así que la falla de los demás o de este trabajo turbio de los falsos profetas no sirva de protección para nuestras falencias. Lo que decía recién, Muniro, quiero aclarar simplemente un pequeño detallecito nada más. El pastor al que hacías referencia vos, de Rey de Reyes, es Claudio Freyson. Claudio Freyson es el pastor de ahí y hay un grupo grande de gente que trabaja con él. Sin duda es gente que trabaja para llevar el evangelio. He visto gente en el ferrocarril Mitre, que es el que yo a veces tomaba, que subían y predicaban el evangelio. Y incluso repartían después a un grupito que estaban con él, con el que hablaba, y el resto repartiendo literatura a todos los pasajeros. O sea que sin temor, sin ningún reserva ni vergüenza, predicar el evangelio. ¿Cuál es el resultado? No lo sabemos, pero entiendo que hay mucha gente convertida dentro de esta congregación. No compartimos doctrinas, no compartimos enseñanzas, no compartimos costumbres o prácticas, pero sí la base es única. El que cree en Cristo es salvo y el que no cree será condenado. La salvación es por fe y no por prácticas. O sea que recibimos la salvación por un acto de fe. Y en este caso, como es el caso del lugar donde estaba Jiménez, que era en la avenida Rivadavia, un lugar donde lamentablemente para todos aquí, y la propaganda que se ha hecho por televisión y demás es muy negativa. Lo malo es que la gente que no conoce mete a todos en la misma bolsa, como decías antes. Todos los evangélicos son iguales. A todos los evangélicos, todos son exactamente iguales. Entonces a todos los meten en la misma bolsa. Y entonces uno sufre y hay que aclarar y que hay distintas formas de, como están ahora los brasileños que
que se ocupan mucho de la parte monetaria, ¿no es cierto? Buscan mucho la parte pesos. Entonces, hay que aclarar también esa parte, que la parte de pesos es para los que son miembros de la iglesia y no para los de afuera. Acá sacan de todos lados, ¿no? Elisa, después que vos hables, déjenme que les cuente algo de la iglesia del Pastor Jiménez, que lo viví en primera persona. Adelante, Elisa. No, quería preguntarle a Ever si ese Fraser que vos comentás, ¿no es el que con un saco hacía caer a todos los que estaban Tal adelante? cual, el mismo. Sí. Eso es dudoso también. Eso es lo mínimo. Bueno, como había un americano también que era muy conocido y de buenas a primeras desapareció de escena. Lo vieron salir de un hotel de alojamiento con un miembro de la iglesia y una chica de ahí, y perdió todo. Salí en la tele. Era Jimmy Suárez. Sí, no lo quería mencionar, sí. Pero tenía mucho pero era igual que el de Medea, que también andaba, también tenía una capa, y creo que una corona también tenía, ¿no es cierto? Tiene una corona, no sé. Después está el del bar, el del callado, hay muchos. No, les cuento algo. Mirá, Rey de Reyes, ¿sabés qué es Ever? La panadería Rey de Reyes era del Pastor Jiménez, la panadería. ¿Te acordás? Sí, la panadería Rey de Reyes del Pastor Jiménez. La iglesia del Pastor Jiménez se llama Iglesia del Pastor Jiménez. Sí. Se llama así, fuera de broma, tenés razón, Ever. Se llama Iglesia del Pastor Jiménez y la panadería Rey de Reyes. Y la iglesia Rey de Reyes, donde está Freyson. Y ya que preguntaste, Elisa, te contesto. Lo de Freyson, lo del saco, aunque no lo creas, es lo mínimo. Es lo mínimo. Yo te digo qué hacía. Él hablaba en un tono muy agudo, cantaba un coro que repetía muchísimas veces como un rosario, como un mantra, según la religión, según católico Buda. Lo repetía muchas veces el mismo coro, lo repetía y lo cantaba más de 20 veces. La gente estaba apretadísima, el sonido estaba impresionante. Y en un momento ahí sí, tiraba el saco y está claro que están los primeros que se caen y voltean a los demás, pero bueno, te voy a contar lo peor. Cuando venía hablando así, agudo, estridente, que eso también está pensado por una cuestión de cansancio mental y saturación, él preguntó en un momento, ¿quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieren ver la gloria de Dios? Entonces te hacían, sí, abran sus ojos en este momento. Claro, venían de orar largo, de cantar el mismo coro 20 veces, y cuando la gente abre los ojos, y se cae para atrás. Mira, yo lo vi por video. Te digo que me volví en el viaje en colectivo desde Buenos Aires con la vocecita acá del corito ese, que además mucho no me agradó nunca, que se repetía 20 veces y aplaudía un montón. Y la voz estridente de él, el saco y el quieren ver la gloria de Dios. Te digo que el quieren ver la gloria de Dios, a mi gusto ya supera lo del saco. Es terrible, ¿no? Le voy a contar lo del Pastor Jiménez. Eran 6 de la mañana, estaba en Buenos Aires, muerto frío y con lluvia. Invierno. La Certeza Búa abría a las 8. Peniel a las 9. Vida a 8:30. Y digo, ¿en dónde me meto? ¿Qué hago hasta esa hora? Ya había tomado un café, ya no sabía qué hacer, ya no sabía por dónde ir. Veo la iglesia del Pastor Jiménez, ya está abierta, están orando adelante. Me meto en el banco del fondo y me quedo a dormir. No chupó frío hasta que estaban adelante orando dados de la mano. Digo, bueno, qué hora, en total yo duermo al fondo, ¿viste? Nadie te dice nada, no pasa nada. Era como un cine, un teatro gigante. Y empiezan mientras oraban a pegar unos gritos así y a hacer movimientos turbios mientras oraban. Me despertaron. O sea, digo, ¿para qué entro a la iglesia a dormir? Si encima que los que oran se van a poner a gritar, me tengo que ir. Así que la verdad me echaron. Y soy creyente. ¿Qué queda para el inconverso? Que entra a un lugar, escucha que en teoría oran, no hablan con Dios, gritan así, suenan histéricos, se van. Daba miedo, así se lo digo. Daba miedo ver y escuchar orar a los hermanos que estaban allí. Bueno, no intentemos
Yo no me voy a poner a defender lo indefendible ni a hacer comentarios extras. Simplemente quedo acá. Así que el don de Freyson lo comparte también con Soledad Pastoruti, ¿no? Revolear el poncho. Más o menos. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Ya son las 11 menos cuarto. Perdón que pregunte, ¿es bíblico el saco? No existía. ¿Cómo el saco? El tirar una prenda, un saco. A ver, déjame pensar, a ver si hay alguna situación. Rompían la vestidura los sacerdotes, ¿no? El caso de Elías, ¿no tiró el manto? Revolvió claro, sobre el río, claro. ¿Y vos No. creés que ellos van a buscar algo no bíblico para hacerlo? Claro. Elías, claro, y pueden decir, bueno, Sobre yo soy Eliseo. Eliseo, claro, el que vuelve con 7 veces más poder que Elías. Bueno, hermanos, que hagan flotar el hacha y les creo. Que alguien ore para terminar, ¿les parece? Y ya después nos despedimos. Si alguien va a orar, que prenda el micrófono. Ahí yo hago una oración, Andrés. Dale, Lucho. Dale. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Gracias porque podemos también tener comunión entre nuestros hermanos y conjuntos, Señor, poder aprender acerca, Señor, del trabajo, Señor, que tenemos que hacer en la iglesia. Trabajo, Señor, que responda a tu santidad, Padre, que responda al Evangelio, al amor, a la fraternidad, a la comunión los unos entre los otros, Señor, el sostenernos, el alentarnos, el darnos ánimo. Te agradecemos también por este tiempo, por cada uno de los hermanos que se ha podido conectar, Señor, y ayúdanos, Señor, día a día a crecer, Padre, en tu verdad, en la sabiduría, Señor, a través de tu palabra, Señor, pero también a poner por obra, Señor, cada cosa, Señor, que aprendemos a través de tu palabra. Te agradecemos, te alabamos en esta noche, y síguenos hablando, Padre, constantemente, Señor, a nuestras vidas, Señor, para acercarnos cada día a la persona de Cristo y a ser imitadores de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Qué lindo haberte visto, Raúl. Andrés, una vez dijiste que nos ibas a comentar cómo entró el espiritismo en las iglesias cristianas. Eso me gustaría que después en otra clase. Sí, estoy preparando el tema. De esto vamos a saltar a espiritismo, budismo y todas esas cosas también. Pero vamos de a poco. Algo para aclarar, Ramón. Para Ramón. Hay eco. Vamos a cambiar el día de la reunión.